Alrededor del inmenso debate que se ha generado en el país desde que ayer reveláramos en 6 AM que hay una ausencia de claridad, de transparencia, de confiabilidad en los datos en que la señora ministra de Minas, Irene Vélez, basa las decisiones de la política de hidrocarburos en Colombia. Mencionamos hace un momento a un importante protagonista de este episodio, el doctor Armando Zamora, que fue director de la Agencia Nacional de Hidrocarburos durante 11 años. Doctor Zamora, muchas gracias por estar en 6 AM de Caracol Radio. Buenos días para usted. Buenos días, Gustavo, a usted y a los oyentes. ¿Queda usted satisfecho con la manera en que las cifras que usted dejó después de su gestión en la Agencia Nacional de Hidrocarburos se presentaron, se usaron, se emplearon en el informe de la ministra? Bueno, pues aquí la verdad es que yo no estaría de acuerdo con esa manera de interpretar las cifras, pero es una cuestión de opinión y de metodología. Cuando salió ese informe, como ya lo he dicho, yo me sorprendí porque no tiene nada que ver con el informe que yo dejé para entrega de mi gestión, en el cual claramente, pues analizando las estadísticas de lo que han sido los más de 600 contratos que ha firmado la agencia en estos 20 años en que ha existido, claramente apuntan a que se requiere, solo para petróleo, por lo menos 200 contratos de aquí a 2040 para garantizar la autosuficiencia. Es un cálculo preliminar que hicimos, que hemos manejado, pero que es interno a la NH, no es un documento público oficial. Entonces, pues hay una diferencia de opinión. Yo personalmente, pues no puedo compartir ese análisis ni esas conclusiones. Cuando salió ese informe, yo averigüé por qué la agencia cambió de todo, de protocolos, de metodologías y de conclusiones en solo 2 meses. Y ahí me dijeron que no, que ellos no, internamente en la NH no habían participado ni en el análisis ni en las conclusiones. Y ahora, pues después de que salió ese informe en el mes de diciembre, todas estas personas que estaban allá salieron de la NH. Entonces, claramente hay un cambio de perspectiva, un giro muy brusco en lo que son las bases de la política pública, y yo pues hasta no entender, pues no estaría de acuerdo en esas conclusiones, ¿no? Personalmente. Doctor Zamora, si le entiendo bien, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, en lo que usted conoce, no participó ni ninguno de sus integrantes, que como usted bien dice ya no están, porque muchos de ellos los sacaron a finales de diciembre, cuando el informe ya era público, no participaron en su redacción. Se lo pregunto porque la ministra dijo en su cuenta de Twitter, y hoy lo ratificó, que fue hecho ese informe, que dice ella que no es de reservas, junto a personas de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, pero por lo que le entiendo, eso no es lo que dicen allá. Bueno, entonces ahí hay un tema interno que la ministra explicó muy bien y yo no conozco los detalles ni me he interesado. Lo que a mí sí me interesó fue saber por qué ese cambio tan radical en nuestra visión de las necesidades del sector. Y las personas que estaban ahí, pues privadamente me dijeron que ellos no habían cambiado la perspectiva, no habían cambiado el análisis, que ese cambio se dio entre quienes redactaron y analizaron las cifras. La ministra explicó que los nombres de estas personas se pusieron ahí como protocolo editorial, y en eso pues tiene razón, eso es cierto, son las personas que ostentan los cargos de las entidades, pero eso no quiere decir que hayan participado en la redacción y hubieran estado de acuerdo con las conclusiones. Eso es lo que yo entendí de la rueda de prensa. Otra cosa es que esas personas estén de acuerdo. Y lo que sí hay claro hoy, hasta donde yo lo veo, es que dentro del equipo del Ministerio de la NH no hubo consenso en esas conclusiones. Es la conclusión que yo saco. Porque las personas que estábamos ahí, las que estaban en la NH, todas de amplísima experiencia en el sector, personas que vienen de la academia, de la industria, del mismo gobierno, han trabajado en el Ministerio de Minas, han tenido una larga trayectoria, pues compartíamos la misma visión. El país necesita seguir suscribiendo contratos para garantizar su autosuficiencia y un poquito más allá.
no retirarse de los mercados que nos generan unos ingresos muy importantes, porque eso no resuelve el problema del calentamiento global. Entonces, el equipo que estaba en la NH no cambió ese punto de vista. Lo explica la ministra, pues ese lo cambió, fue el equipo de asesores que redactó el informe. Eso fue lo que entendí yo, pues, de las aclaraciones que se dieron. Doctor Zamora, ¿usted cree que esta confusión se presenta por una intención de hacer concluir al informe algo que no concluía para apoyar esta nueva política que tiene el gobierno, o por un desconocimiento total del asunto técnico de cómo se manejan estas cifras? Pues mira, yo no soy el técnico que maneja las cifras y que puede certificar o no certificar reservas, porque es algo que siempre la NH, mientras yo he estado ahí, se ha abstenido de hacer porque no tenemos la capacidad. Cada vez que sacan un informe sobre proyecciones, y más que proyecciones, escenarios, siempre se contrata una entidad externa, una entidad técnica, una entidad que le ponga su nombre y que responda por esas proyecciones. Siempre ha sido así. Ha sido consultoras, ha sido sociedades, ha sido universidades. Entonces, ese es un cambio diría yo, de estilo, de estrategia, de manera de hacer las cosas. Puede ser legítimo o no, pero es un cambio en lo que respecta a la NH fundamental, porque además cualquier informe que la ANH produzca para que sea base para la política pública por ley, debe ser previamente aprobado por el Consejo Directivo. Y hasta donde tengo entendido, este informe no ha pasado por aprobación formal del Consejo Directivo. Puede estar equivocado, pero esto fue algo que se realizó en el Ministerio. Entonces, hay un cambio muy brusco de los protocolos para producir una información que es crítica en las señales de inversión, en las señales de política, en las expectativas de la economía. Entonces, y más importante que la información y que el informe, es que haya sido la base para una decisión de política. Y lo que le entendía a la ministra es que esa decisión se tomó desde antes de las elecciones. O sea, ya fue una decisión tomada en el programa del gobierno del presidente. Entonces, lo que yo me pregunto es si un programa del presidente se vuelve un mandato automáticamente apenas es elegido, o tiene que pasar por un proceso legal, se tiene que convertir en ley y requiere cambiar las funciones del ministerio y de la agencia para dejar de promover los nuevos contratos. Eso es lo que yo me pregunto. Entonces, entiendo que la decisión ya fue tomada y yo tuve oportunidad, pues eso sí, de discutir en alguna ocasión con la ministra y ella lo tiene muy claro. Esta es una decisión tomada. Esa fue la instrucción del presidente, no más contratos, y seguramente pues uno diría, bueno, esa decisión ahora hay que justificarla, ¿no? Entonces, claro, el orden ha sido primero la decisión y luego los estudios, y no al revés. Doctor Zamora, mire, yo voy a entrar en un escenario, de pensar con buena fe. Supongamos que están las cifras que usted deja. Supongamos que la ministra les pide a sus dos asesores que los ha mencionado por nombre que le hagan un documento sin decirles que lo hagan de tal o cual manera. Estoy pensando de la mejor manera, la manera más positiva. Sí. Supongamos que los señores hacen el informe para tratar de satisfacer los intereses del gobierno, usando unos datos sí, otros no, cogiendo de aquí, cogiendo de allá, haciendo una interpretación que no es la misma que usted deja después de dejar su informe final al frente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Y supongamos que se presenta el escenario en que eso queda en evidencia, como sucedió aquí en Caracol Radio ayer con Espinosa. Entonces, ¿por qué la ministra no sale en la rueda de prensa y dice, sí, los asesores interpretaron mal los datos? ¿Por qué sostenerse en que el informe es perfecto, impecable y divino cuando no lo es? Bueno, esa respuesta solo la tiene ella. Lo que queda claro hasta hoy es que ese informe no tuvo consenso ni en su ministerio ni en la NH, y menos tiene consenso con la opinión pública. No tiene consenso con los expertos, no tiene consenso con los economistas, no hay consenso con el Ministerio de Hacienda.
Entonces, la pregunta que yo me haría es, ¿por qué hacemos un anuncio en Davos de que esa decisión fue tomada como si fuera un consenso nacional? ¿Está representando al país con esas declaraciones? Cuando podemos ver hoy que estamos muy lejos del consenso, no solo pues de la decisión, pero también de los análisis en los cuales se basa esa decisión. Entonces, hoy diría yo, tenemos un informe con una opinión de 2 asesores del ministerio que contrasta con la opinión del resto de los analistas del país. Doctor Zamora, muchas gracias, muy amable por su tiempo, clarísimo. Con el mayor gusto. Muchas gracias.